ratito. Cada vez somos menos. Así que vamos a esperar un ratito para ver si se conectan más. Última clase hoy del cuatrimestre. Cerramos entonces el tema de integrales triples, o integrales múltiples en realidad. Con integrales triples les voy a contar qué de la primera parte y cómo es lo que se suele evaluar en un examen, en un parcial. Y respecto al tema del parcial, hay definiciones, que eso se lo tiene que preguntar al profesor del práctico, hay definiciones respecto a cómo se va a evaluar el práctico, pero todavía no hay definiciones respecto al teórico, porque el teórico en esta materia es opcional, y como todavía no se sabe qué es lo que va a ocurrir en el segundo cuatrimestre, y se espera que en algún momento quizás se pueda volver a la presencialidad, entonces probablemente el examen teórico sea presencial. Si no, y eso como no lo sabemos, y eso va a ir desarrollándose en función de cómo se planteen las cosas, bueno, iremos entonces planificando de tomarlo de alguna manera. Pero en principio el examen teórico debería ser presencial, porque el examen teórico es para aspirar a la aprobación directa. En cambio el examen práctico es otra cosa, hay un protocolo, eso se lo tiene que preguntar al profesor del práctico, porque justamente ella con todos los profesores prácticos lo han estado analizando, lo han estado definiendo, entonces tienen que ver cuándo lo va a tomar, cómo lo va a tomar, etcétera, etcétera. En todo caso, mándenle un mail a ella y pregúntenle, porque ella está poniéndose de acuerdo con todos los profesores de práctico para eso. Recuerden que en el aula virtual, para cualquier consulta, hay un foro para que ustedes escriban preguntas relacionadas con lo teórico o preguntas relacionadas con lo práctico. Yo no tengo problema que me escriban mail, pero si me mandan mail, lo más probable, nadie se me ofenda con respecto a eso, es que yo les vaya a decir de que la misma pregunta que me están haciendo por mail, la publiquen en el foro, para que yo al responderla, la respuesta le pueda servir a todos. Así que traten de familiarizarse con el foro del aula virtual y empecemos a usar el foro para dudas y consultas que tengan con lo teórico. Dudas y consultas que tienen con el práctico, también les recomiendo usar el foro para que la profesora del práctico, al contestar la duda de uno, le pueda servir a todos. Bueno, vamos a avanzar. Somos pocos los que estamos conectados hoy. Vamos a cerrar entonces el tema de integrales. Yo les había prometido también de que si tenían alguna duda, algo, les podía ayudar. O sea, el objetivo de la clase de hoy era poder ayudarles a hacer ustedes un cierre de lo visto hasta ahora. La clase pasada vimos, comenzamos la clase pasada a hablar sobre justamente la razón por la cual queríamos hacer un cambio de coordenadas. Les mostré un ejemplo, el ejemplo que les mostré es una forma de resolver analíticamente con integrales cartesianas un problema. Yo lo que hice en esa resolución fue hacer sustituciones y luego ir cambiando las sustituciones dentro de la integral.
se puede también no cambiar la sustitución dentro de la integral y cambiar los límites de integración. Son dos caminos distintos, pero de cualquier forma, por uno u otro, serán 2 renglones menos, 3 renglones menos, pero sigue siendo prácticamente 2 carillas A4 en Word de puros ejercicios. Después les mostré que haciendo o describiendo el problema en las coordenadas apropiadas, se podía reducir eso a un renglón prácticamente de cálculo que eran con coordenadas polares. Y en su momento vimos que había algo que se llamaba jacobiano de la transformación, que justamente en coordenadas polares representa el pedacito de esta matriz 2×2, y cuando calculábamos ese jacobiano, que era calcular ese determinante, entonces obteníamos R, y luego, al reemplazar el jacobiano de la transformación para poder transformar las coordenadas cartesianas en coordenadas polares, nos quedábamos con un R de R de θ. Eso cuando estábamos hablando de figuras planas. Pero cuando hablábamos en figuras tridimensionales, y por eso llegamos hasta acá a la clase pasada, y le dije, bueno, esto lo vemos porque era sencillo, porque estaba muy asociado a coordenadas polares, tenemos otro tipo de coordenadas. Por ejemplo, las coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas describen un punto en el espacio de acuerdo a 3 coordenadas, que son las coordenadas del sistema cilíndrico. Una coordenada θ, que va a ir de 0 a 2π, o sea, da toda la vuelta en el plano. Una coordenada R, que indica cuánto me alejo del eje Z, que va a ir de 0 hasta infinito, lógicamente. Y una altura Z, que va a decir cuánto me elevo o cuánto bajo respecto del plano XY. Por eso va de menos infinito a infinito. Descriptas las coordenadas apropiadas, entonces yo puedo hacer lo que se llama el jacobiano de la transformación. ¿Cómo hago para cambiar de las coordenadas cartesianas x y z a las coordenadas cilíndricas r, θ, z? Para eso, entonces escribo x y z, las coordenadas que quiero transformar, sobre las coordenadas que voy a usar en el nuevo sistema de coordenadas. Todo esto se lo estoy contando de nuevo porque, por ejemplo, es muy común, yo lo he visto en varios exámenes, que les preguntan justamente cambio de variables y les piden que escriban esto y que lo hagan en un examen final teórico. Es decir, que ustedes escriban este jacobiano, que escriban qué es cada una de estas cosas. Fíjense, esta es la derivada de x respecto de r, la derivada de y respecto de θ y la derivada de z respecto de z. La derivada de y respecto de r, la derivada de y respecto de θ, la derivada de y respecto de z. La derivada de z respecto de r, la derivada de z respecto de θ, la derivada de z respecto de z. Ya habíamos visto cómo se podía construir esta matriz, que podía poner x y z en las filas y r, θ, z en las columnas, o viceversa. Era lo mismo, porque el determinante, si yo cambio filas por columnas y columnas por filas, el determinante es el mismo. Calculo este determinante, reemplazo acá, escribo el diferencial en el sistema de coordenadas correspondientes, y ahora tengo que una integral cartesiana se puede escribir como la misma función cartesiana escrita en las coordenadas cilíndricas. ¿Cómo hago eso? Donde dice x en mi función, escribo r coseno de θ. Donde dice y, r seno de θ, y donde dice z, dejo z. Entonces ahora tengo una nueva función que depende de r, θ, z, y hago la integral de esa función por r de θ de z. Es sencillo. Veamos qué pasa en otro sistema de coordenadas para que veamos que la dificultad en el cambio de variables simplemente está en cómo escribo el jacobiano de la transformación. Pero una vez que yo he escrito el jacobiano de la transformación y he escrito las integrales en las coordenadas correspondientes, cuando yo tengo un problema que se puede describir en ese sistema de coordenadas, la integral sigue siendo de un renglón. Siempre, 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 siempre.
Las integrales son de 1 o 2 renglones si yo escribo la integral y la describo en el sistema correspondiente. Entonces fíjense que cuando yo tengo un sistema de coordenadas esféricas, es decir, que ahora imagínense que el punto este que está acá está en un pedazo de superficie esférica, ¿sí? Imagínense que está, por ejemplo, en alguna parte de la Tierra, suponiendo que la Tierra es una esfera. Esa es la idea. O, por ejemplo, es una estrella en el espacio. De ahí sale la necesidad de plantear coordenadas esféricas para plantear la posición de algún cuerpo celeste, porque desde el punto de vista de la Tierra, que está en el centro, la posición de un cuerpo celeste está en un sistema de coordenadas esféricas. Para poder describir la posición de ese punto en coordenadas cartesianas, tengo que dar una distancia x, una distancia y y una distancia z, es decir, es un punto de coordenadas x y z. Esas son las coordenadas que quiero transformar. Pero en coordenadas esféricas, yo voy a necesitar, otra vez, apartarme un cierto ángulo θ del eje de coordenadas x, que es el que yo voy a considerar el positivo. Entonces ese ángulo θ también da toda la vuelta para poder describir cualquier punto alrededor de. Una vez que yo me separé un ángulo θ, voy a, respecto de una recta, que justamente está separada de ese ángulo θ, la puedo separar a esa recta del eje z un ángulo φ. Ese ángulo φ va a ir desde 0 hasta pi. No da toda la vuelta. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que si esta línea que está acá la pego al eje z y la empiezo a mover de 0 a pi, o sea 180 grados, entonces voy a describir, como quien dice, una semicircunferencia. Ahora, si esa semicircunferencia la hago rotar 360 grados alrededor del eje z, me va a describir justamente toda la superficie esférica. Entonces, es muy importante, cuando yo planteo coordenadas, tener en cuenta los límites de estas variables. Porque cuando ustedes tengan que en el práctico resolver un problema en coordenadas esféricas, van a tener que no solamente describir el punto o la función, sino que van a tener que decir de dónde hasta dónde van a integrar cada una de estas variables de las coordenadas esféricas, sin pasarse de estos límites de integración. Obviamente para R, como R es el radio de esa circunferencia y esa circunferencia puede ser infinita o cero, bueno, el radio va a ir de 0 hasta infinito. Entonces es muy importante tener en cuenta de dónde hasta dónde se van a mover estas coordenadas. Para que quede claro, en realidad ustedes pueden inventar cualquier sistema de coordenadas. ¿Cuántos sistemas de coordenadas hay? Hay muchísimos sistemas de coordenadas, muchísimos. Es más, ustedes pueden inventar uno. ¿Por qué? Porque el sistema de coordenadas que ustedes van a inventar es justo el sistema de coordenadas que necesitan para describir lo que ocurre en algún recinto con forma particular. Por ejemplo, ustedes saben que los aceleradores, tal vez sepan, que los aceleradores de partículas son toroides. Los toroides, para que tengan una idea, si ustedes han visto una dona o una goma, la parte de adentro, digamos, de una rueda, la parte de la goma inflable, digamos, el salvavidas, por ejemplo, eso es un toroide. Un toroide es como si fuese un caño que yo lo he doblado circularmente y lo he vuelto a pegar del otro lado. Eso es un toroide, una dona. Bueno, el movimiento de las partículas dentro del toroide tienen un movimiento muy particular. Está limitado por esa superficie que se llama superficie toroidal. O sea, las partículas no se pueden salir de ahí. Y si se salen de ahí, porque son partículas que puedan atravesar la materia, no interesa qué es lo que pase fuera del acelerador. Entonces, lo que se trata de estudiar es qué es lo que ocurre dentro de ese acelerador de partículas. Entonces, la mejor forma y más rápida de describir el movimiento de las partículas, para poder hacer derivaciones e integraciones, porque la física utiliza todas las herramientas del análisis matemático para describir el movimiento. Recuerden que el movimiento de una partícula es una ecuación diferencial.
ya vamos a estudiar ecuaciones diferenciales casi al final del siguiente cuatrimestre. Entonces el movimiento de la partícula es una ecuación diferencial, donde empiezan a aparecer derivadas, y la solución de la ecuación diferencial son integrales. O sea, por eso es que al final de todo esto es la razón por la cual ustedes estudian en análisis matemático todo esto, y el análisis matemático es fundamental a todas las carreras de ingeniería, porque ustedes tienen que ser personas que el día de mañana tienen que poder resolver cualquier problema ingenieril, y cualquier problema ingenieril, si no todos, incluyen ecuaciones diferenciales. Entonces ustedes tienen que ser capaces de resolver esas ecuaciones diferenciales, plantearlas, entenderlas y resolverlas. Entonces, la mejor forma de describir el movimiento de partículas en un acelerador toroidal es estableciendo ecuaciones toroidales. Perdón, sistemas toroidales. Entonces, hay una forma de escribir la posición x y z de una partícula, pero en coordenadas toroidales. Entonces, ahora tengo otro sistema y tengo que hacer el jacobiano de esa transformación para poder ver cómo se integra en ese sistema, cosa que las integrales me salgan en 1 o 2 renglones. Para que vean que uno puede inventar lo que quiera. Cuando ustedes, la vez pasada, vimos que queríamos resolver esa sección de sector circular, que era como si fuesen 2 discos o un disco grande al que le había sacado el centro, un pedazo del centro, ¿se acuerdan? Entonces me había quedado así como ese cuarto de rosca. Como tenía una simetría circular y estaba centrada en el origen, usar coordenadas polares fue facilísimo. Pero si hubiesen tenido, lo voy a dibujar acá, en vez de tener esto, por ejemplo, en donde la clase pasada calculamos solamente un cuarto de eso, ¿se acuerdan? Hubiésemos tenido una cosa así. Estamos hablando de una elipse, con otra elipse que la comida adentro, y ahora quiero calcular el cuarto de elipse. Les cuento, para que sepan, si lo hago en coordenadas cartesianas, me va a llevar 2 hojas de A4. Y si lo hago en coordenadas polares, me va a llevar 2 hojas de A4. O sea, las coordenadas polares no son buenas para describir movimientos elípticos. Las coordenadas polares son buenas para describir movimientos circulares. Pero voy a tener que aprender otras de coordenadas. No, ya está, con las que hemos aprendido suficiente para que entiendan el concepto. Pero si ustedes tuvieran que enfrentarse en su actividad profesional a problemas que tienen esta simetría, entonces no usen coordenadas polares, ni cartesianas. Agarran una tabla, se llama tabla Young, normalmente, o hay otras tablas parecidas, pero la más famosa es la tabla Young, así se llama, es un libraco más o menos grande y hay varios tomos, y cada tomo tiene cosas distintas, como por ejemplo hay un tomo dedicado a una librería de cientos y cientos de integrales resueltas, para que uno, cuando tenga que integrar algo y no sabe cómo sustituir o cómo hacer por parte, busca esa integral en el libro, y en el libro dice cómo hacerla. Lo usan mucho los matemáticos y los ingenieros que se dedican al planteo, a la resolución de problemas que requieren mucha matemática. Bueno, la tabla Young tiene un libro, un tomo o un capítulo entero dedicado a sistemas de coordenadas. Hay un montón de sistemas de coordenadas. ¿Qué es lo que tiene el libro? El libro tiene esto. Tiene escrito cómo se transforman las coordenadas x y z en el nuevo sistema de coordenadas. Y en muchos casos tiene resuelta ya el jacobiano de la transformación. O sea, ya lo tiene resuelto para que yo no lo tenga que hacer a mano, para que vean por qué no tengo que hacer la mano en ese libro. Entonces voy a buscar y voy a decir, bueno, a ver, coordenadas elípticas. Ah, acá están, coordenadas elípticas. Entonces hay una forma diferente, en vez de las coordenadas polares, de describir un movimiento elíptico, en vez de un movimiento circular. Y esas coordenadas elípticas hacen que resolver la integral esta que tengo acá, o el área esa que tengo acá, mediante integrales dobles, sea de 2 renglones. En definitiva, con todo esto que les estoy queriendo transmitir, es dejarles a ustedes la idea, porque a mi entender,
no tiene mucho sentido de que yo les dé una clase de análisis matemático en donde les cuento todo, cómo se resuelve, pero no les diga para qué, ni que esto les sirva el día de mañana para saber de que, bueno, que lo que les he explicado o lo que les estamos explicando los profesores de análisis matemático a ustedes es el mecanismo, pero que hay un montón de otras coordenadas que se van a adaptar a los problemas que ustedes tengan entre manos. Entonces, el día de mañana, si ustedes tienen que enfrentarse a un problema en la que interviene una simetría muy particular, si ustedes no se acuerdan de que esos problemas con simetría particular se pueden describir en coordenadas particulares, entonces quiere decir que no quedó nada de análisis matemático y van a estar haciendo el triple de esfuerzo, el triple de trabajo, cuando cualquier otro profesional en el mismo rango de ustedes que mire eso y diga, ah, pero no habrá un sistema de coordenadas que describe esta simetría. A ver, voy a buscar. Ah, mira, hay sistemas paravoidales y esto tiene una simetría paravoidal o una simetría elíptica o una simetría hiperbólica y hay sistemas hiperbólicos. Ah, bueno, voy a usar sistemas hiperbólicos para describir el problema, entonces resuelven todos los problemas que ustedes tienen entre manos de una manera muy sencilla. Bueno, veamos qué pasa si no encuentro mi sistema en la tabla Young y si yo estoy inventando un sistema porque justamente describe específicamente mi problema. Una vez que yo escribí cómo es X y Z en ese nuevo sistema de coordenadas, escribo el jacobiano de la transformación. Otra vez, acuérdense, si yo pienso que las X las voy a poner en esta fila, las Y en esta fila y las Z en esta fila, y voy a poner en esta columna la R, la tita y la phi, en este caso, porque esos son justamente las nuevas variables en el nuevo sistema, R, tita, phi. Fíjense qué fácil que es recordar esto en un examen. O sea, yo me acuerdo solamente lo que acabo de circular acá. Y eventualmente de dónde hasta dónde va cada variable nueva. Eso es todo lo que me acuerdo. Todo lo que me tengo que acordar es esto. Nada más. Entonces después voy a escribir esto como si fuese una batalla naval. Y voy a decir, bueno, acá tengo que hacer la derivada de x respecto de r. Entonces voy a agarrar y voy a derivar todo esto respecto de r. Bueno, eso es seno, phi, coseno, tita. Acá voy a poner la derivada de x respecto de tita. Bueno, voy a agarrar todo esto y lo voy a derivar respecto de tita. Entonces el coseno va a ser menos seno. Por eso aparece el menos y el seno acá. Y luego la derivada de x, dice acá, respecto de phi. Entonces voy a derivar del seno, que es coseno, y por eso me quedó r coseno de phi, coseno de tita. Fíjense qué fácil que es escribir esto sin tener que aprender nada de memoria. O sea, yo puedo escribirlo esto si sé lo que estoy haciendo. Yo lo único que me aprendí, vuelvo a repetir, es esto. Si tuviéramos un cuarto de circunferencia como la que primero dibujó, no un cuarto de elipse, pero descentrados los senos. Sí, se puede hacer eso. Me sale, a ver si puedo estirar un poco. Lucián. Sí, no me salía tu nombre cortado. Se puede hacer eso, desplazar el sistema de coordenadas. Claro, si vos tuvieras una circunferencia, por ejemplo, y tenés que describir esta circunferencia, en lugar de describirla con un sistema de coordenadas polares directamente desde el centro, agarrá y desplazá el sistema de coordenadas acá y lo describís igual, si total lo que querés son integrales, o sea, querés la superficie. La superficie va a ser igual, tengas el sistema acá o tengas el sistema acá. O sea, muchas veces en física incluso se les dice que para describir un problema, normalmente uno pone el sistema donde resulta conveniente. Si ustedes recuerdan de la física, cuando tenían esos problemas de los planos inclinados y de los cubitos que se deslizaban en esos planos inclinados, o de los autos que se desplazaban en una ruta, etcétera, etcétera, siempre les decían en física, bueno, hagamos el diagrama de cuerpo aislado, así se llamaba en física, diagrama de cuerpo aislado. Y entonces, ¿cómo empiezo a hacer el diagrama de cuerpo aislado? Coloco el sistema de coordenadas donde me resulta conveniente. Bueno, pasa exactamente Luciano. Yo tengo un problema, coloco mi sistema de coordenadas donde me resulta conveniente y una vez que coloqué el sistema de coordenadas, miro respecto a ese sistema de coordenadas cuál es la simetría del problema. Y ahí uso las coordenadas correspondientes. Entonces,
construir esta matriz, ya no voy a hacer estas derivadas, porque ustedes se darán cuenta que esta es la derivada ahí respecto de r, respecto de θ, respecto de φ, que es esto que está acá abajo, y estas son las de z respecto de r, por eso coseno de φ, respecto de θ, no hay θ, es 0, y respecto de φ, que es menos r seno de φ. Una vez que tengo esto, entonces voy a hacer el determinante. ¿Cómo puedo hacer el determinante? Bueno, puedo usar Zarrow. ¿Se acuerdan? Que es escribir acá abajo las dos primeras filas. Las escribo acá abajo. Y después digo, las voy multiplicando así. Esto, por esto, por esto, menos esto, por esto, por esto. ¿Se acuerdan? Eso es álgebra. Entonces ustedes pueden hacer eso, si quieren. Y cuando hacen eso, lo que van a obtener es justamente, como acá hay un 0, hay una parte que se les va a simplificar, y les va a quedar algo como esto, de lo cual van a poder sacar un factor común coseno de φ y un factor común r seno de φ. O sea, hay un pedazo de la cual van a poder sacar un factor común coseno de φ de todo esto y otro r seno de φ. O lo que es lo mismo, les va a quedar un coseno de φ multiplicado por esto, y les va a quedar un r seno de φ multiplicado por esto al revés con signo menos. Bueno, fíjense que de acá adentro, lo que podemos hacer, si tenemos r cuadrado, tenemos seno de φ, coseno de φ, coseno de φ, lo podemos sacar factor común. Acá está. Y encima lo podemos sacar con el menos al factor común, y me va a quedar factor de seno cuadrado, coseno cuadrado. Ahí está, seno cuadrado, coseno cuadrado, que se me va a hacer 1. Y de este lado tengo r, tengo seno cuadrado de φ, tengo seno cuadrado de φ, puedo sacarlo factor común, ahí está, r seno cuadrado de φ, de coseno cuadrado, seno cuadrado de θ, que se me va a hacer 1. Entonces, me va a quedar, fíjense, coseno de φ por r cuadrado por coseno de φ, o sea, r cuadrado, seno de φ, coseno cuadrado de φ. O sea, lo que hice fue distribuir esto acá, y es lo que me quedó. Y de este lado voy a hacer lo mismo, voy a hacer seno de φ por seno cuadrado de φ, y bueno, me queda seno cubo de φ. ¿Está bien? O sea, reduje eso a esta cuenta que está acá. Pero tengo un r cuadrado, por ejemplo, ¿ven? Tiene un r cuadrado, tengo un seno cubo y tengo un seno, entonces quizás pueda sacar menos r cuadrado seno de φ. Bueno, entonces voy a sacar, fíjense, menos r cuadrado seno de φ. Si saco menos r cuadrado seno de φ de acá, me va a quedar coseno cuadrado, y de este lado me va a quedar seno cuadrado, porque me voy a sacar un seno. Entonces me queda seno cuadrado. Pero esto es 1, otra vez. Entonces, en definitiva, el jacobiano de la transformación me quedó menos r cuadrado seno de φ. En el práctico, yo no tengo que hacer todo este jacobiano. Todo este jacobiano lo voy a hacer en el teórico. En el práctico, lo único que voy a hacer es usar el resultado de ese jacobiano. Como yo lo tengo que tomar en valor absoluto, cuando yo reemplace ahora la función en coordenadas cartesianas y las quiera poner en coordenadas esféricas, entonces donde dice x voy a poner r seno de φ coseno de θ, que era el valor de x. Donde dice y, r seno de φ seno de θ. Y donde dice z, r coseno de φ. Esa va a ser una nueva función que va a depender de r, de θ y de φ, que es lo que nosotros llamamos normalmente g de r, θ, φ. Y de este lado voy a tener mi r cuadrado seno de φ, acá está. Y luego los diferenciales en el sistema de coordenadas nuevo, o sea, los diferenciales de las nuevas variables, de r, de θ, de φ. Entonces yo puedo hacer la transformación o el cambio de variables de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas. Veamos un ejemplo. Acá tengo, por ejemplo, que quiero calcular el volumen bajo una semiesfera. Entonces uno dice, el volumen era un integral triple, ¿se acuerdan? O un integral doble, si quieren, de una función. Pero lo podríamos pensar como un integral triple. Entonces,
si lo pensamos con una integral triple, adentro de la integral triple va a ir un 1. Pero como esto tiene simetría esférica, en realidad estoy haciendo el volumen bajo una semiesfera, a mí no me conviene usar coordenadas cartesianas, porque ya vieron lo que pasa cuando uso coordenadas cartesianas o cuando uso cualquier sistema de coordenadas donde no me es conveniente. Me va a llevar mucho trabajo de cálculo. De hecho, no recomiendo hacer esto en coordenadas cartesianas. Es mucho más que 2 hojas A4, 3 hojas A4 tal vez. Entonces, si yo tengo una simetría esférica acá, voy a reemplazar justamente a X, a Y, a Z por esto. Bueno, pero yo ya hice todo esto en el teórico y ya sé que la integral es una integral triple en donde tengo el determinante del jacobiano de la transformación, r cuadrado seno de phi, y dr de tita de phi. Lo único que tengo que hacer es, si esto es dr, corresponde a esta integral, entonces tengo que definir los límites para r. Si esto es tita, corresponde a esta integral y tengo que definir los límites para tita. Y si esto es de phi, tengo que corresponder a esta integral y tengo que definir los límites para phi. Pero yo me acuerdo, por eso yo les dije, ¿qué es lo que yo me tengo que acordar de las coordenadas? Esto nada más, esta parte que está acá. Esto es todo lo que yo me tengo que acordar. Yo me acuerdo que r iba de 0 a infinito, phi iba de 0 a pi, y que tita iba de 0 a 2pi. O sea, tita era el que daba toda la vuelta y phi da media vuelta. Ajá, bien, vamos acá. Si yo tengo que definir los límites para r, para poder resolver todo este volumen, yo tengo que recorrer un radio, supónganse que este es un punto que está justamente en la superficie esférica, ¿no? Entonces yo tengo que recorrer ese radio, lo tengo que recorrer de 0 hasta la superficie. Pero me dijeron que el radio de la superficie esférica es 4. O sea que el radio va a ir de 0 a 4. Eso es lo que voy a escribir como límite inferior, porque va a ir desde 0, y límite superior 4. ¿Qué pasa si hubiese tenido que calcular el volumen entre dos semiesferas? Que acá dentro hubiese habido una semiesfera más chiquitita, y yo tenía que calcular el volumen entre las dos. Bueno, el radio iba a ir desde el radio de la esfera chiquita al radio de la esfera grande. Hubiese ido, por ejemplo, de 1 a 4, una suposición. Por eso, en coordenadas esféricas, si el problema tiene simetría esférica, es fácil de interpretar. Ahora interpretemos tita. Acuérdense que tita era el que daba toda la vuelta. Tita es el que giraba alrededor del eje Z. Ese es tita. Como yo estoy mirando mi gráfico, como mi gráfico es toda una superficie esférica que está por encima del plano XY, para poder recorrerla tengo que dar toda la vuelta, si no me voy a quedar corto. Entonces, si yo tengo que dar toda la vuelta para poder recorrerla completa, claramente tita tiene que ir de 0 a 2pi, que es el valor original de tita. Pero phi era el que daba media vuelta. ¿Por qué phi daba media vuelta? Porque phi arranca en el eje positivo de las zetas y da toda la vuelta hasta el eje negativo de las zetas. O sea, esa es toda la semivuelta que da phi. Pero como yo estoy viendo que esto, para recorrerlo, es suficiente con que me mueva desde la parte superior del casquete este semiesférico hasta el plano XY, o sea que me mueva la mitad de la vuelta que hace phi, entonces ese es el único límite que yo voy a cambiar, que en vez de dar media vuelta, en vez de ir de 0 a pi, va a ir de 0 a pi sobre 2. Entonces eso es lo que voy a poner acá para el de phi, de 0 a pi sobre 2. La parte más difícil ya está. Créanme que esta es la parte más difícil. Ahora viene la parte más fácil. En realidad, ustedes pueden encontrarse con integrales que aún en estas coordenadas pueden requerir un poco de trabajo. Pero yo digo que esta es la parte más fácil porque lo único que hay que pelearse ahora es con un integral. Pero ya la parte esta de tratar de abstraer cómo es los límites, de dónde hasta dónde, si estoy tomándolos bien, eso ya pasó, ya está, ya planteé mi integral.
Una vez que yo he planteado mi integral, bueno, voy a integrar, fíjense, respecto de r. O sea, seno de phi va a ser una constante. Se va afuera de la integral, sale afuera de la integral. Entonces me queda el integral de r cuadrado, pero el integral de r cuadrado de r es r cubo sobre 3. R cubo sobre 3 valuado entre 0 y 4. El seno de phi que salió afuera del integral como constante, y todavía me falta integrar de tita de phi. Bueno, yo valúo utilizando la regla de Barrow, entonces tengo 4 al cubo, que es algo así como 64 tercios, menos 0. Bueno, me quedó 64 tercios. Ahora tengo que integrar respecto de tita, pero seno de phi es una constante para tita. Y el resultado de esto, que era un número, también es una constante para tita. Entonces, 64 tercios y seno de phi salen afuera de la integral como constante. Y la integral de tita es tita. Valuada entre 0 y 2pi. Valuada entre 0 y 2pi. Y de phi, que todavía es lo que me falta integrar. Entonces acá voy a reemplazar a tita por 2pi, y voy a reemplazar a tita por 0 y voy a restar. Bueno, es 2pi. Entonces me queda 128, que es 2 por 64, tercios pi. Perdón, acá. 128 tercios pi, acá. Y ahora voy a integrar de phi. Pero la integral de phi es la integral del seno de phi. Entonces la integral del seno es menos coseno. Entonces, 128 tercios, pi, salió como constante afuera del integral, y la integral del seno de phi es menos coseno de phi, valuado entre 0 y pi sobre 2. Entre 0 y pi sobre 2. Coseno de pi sobre 2, coseno de 90, es 0. Y coseno de 0 es 1, pero dice menos 1. Pero como Barrow es límite superior menos límite inferior, entonces ese menos se me vuelve a transformar en más, y en definitiva lo que me queda es 128 tercios pi. ¿Cómo puedo ver si esto está bien? Y en la práctica, para un problema como este, yo puedo ver que esto está bien de manera fácil, porque existe una fórmula para el volumen de la esfera. Pero si esto hubiese sido un casquete esférico con alguna otra descripción del dominio de integración, y ya tal vez no me hubiese sido fácil obtenerlo con una fórmula directamente de volumen sacado de la fórmula del volumen de una esfera. Tampoco me sirve pensar de que si esto tiene algún significado. Sí, sí tiene un significado, pero no me sirve pensar acá, porque yo les digo, ¿qué significa esto? Esto significa que tengo 128 tercios pi cubitos acá adentro. Tengo 128 tercios pi cubitos acá adentro. Si yo hago esto con una calculadora, me va a dar 40 y pico veces pi, porque 128 dividido 3 es 40 y pico, ¿no? Entonces 40 y pico veces pi. Y como pi es 3,14, entonces tendré un poco más de 130 cubitos. Pero vayan a contar 130 cubitos acá. No se puede. No es tan fácil como cuando teníamos superficies. Entonces, se corta en cualquier momento, nos volvemos a conectar, chicos. Entonces, a veces no es fácil interpretar este resultado. ¿De acuerdo? Bueno, nos volvemos a conectar y entonces ahí les cuento lo que decía del tema del parcial.